Pues adelante, hermano Santiago, el tiempo es suyo para la exposición del tema. Muchísimas gracias, hermana Emilia, y también a mi hermano Roberto, cada uno por su presentación, a mi hermana y a mi hermano Roberto por su oración. Y pues bueno, gracias a Dios, primeramente, quiero agradecer al Eterno la oportunidad de estar con ustedes hasta esos lugares en las que se encuentra, sin duda, la iglesia trabajando y preocupada por compartir lo que corresponde a la sociedad femenil. Muy bien, entendí conforme se me invitó y también como se ha dicho en la oración, el propósito de esta reunión es prepararse, ¿verdad? Prepararnos para la exposición de la lección en sus respectivas localidades y ser un poquito más asertivas en el mensaje que se pretende dar. Espero cumplir con la expectativa y vamos a entrar en materia porque también se me indica que tenemos un tiempo determinado, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México son 9:35, ustedes por allá creo que son 7:35, entonces tenemos un tiempo considerable de diferencia. Entonces, miren, para avanzar, el material explicativo de la lección es muy amplio, pero no quiero pasarlo por alto, el que lo consideremos. He preparado también una serie de diapositivas tratando de ampliar el concepto que maneja el mismo material explicativo, el tema bíblico que tenemos en esta lección, ¿verdad? Pero sí quisiera que me ayudaran para esto que sea más ágil, ¿verdad? No vamos a ir corriendo con el propósito de ir analizando cada párrafo, pero respetando los tiempos que tenemos. Entonces, mi pregunta es, todas pueden abrir sus micrófonos y pueden participar en algún momento si les pido su participación. Sí, hermano. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir considerando cada aspecto del material, de la misma lección, de toda la lección, y en paralelo vamos a ir viendo algunas diapositivas que he preparado, como les he dicho. ¿Ok? Cuando exista alguna pregunta, eh, voy a hacer voy a dar la oportunidad de que sea en el momento, no la vamos a dejar al final, porque quizá el final, quizá ya lo olvidamos o algo pudiera suceder, controlando el tiempo, si cuando exista algún comentario, alguna pregunta, algo para enriquecer la misma lección, levantan su mano, por favor, o abren el micrófono sin mayor inconveniente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar. La lección se titula, ahorita déjenles comparto esto que he preparado. La lección en esta ocasión, ¿verdad? Lleva el título de respeto a los a los progenitores, perdón. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde nos lleva el estudio de esta lección? Dice el objetivo: comprender y practicar el mandamiento de honrar a los progenitores, reconociendo su invaluable importancia en nuestras vidas y la bendición divina que recibimos al cumplir con este mandato. Ese es el objetivo y que sí va a ser muy importante que lo veamos desde ya de nuestro plan, desde de nuestro presente. Veo algunos rostros, no veo todos, pero creo que la gran mayoría podemos tener la bendición de que por lo menos uno de nuestros padres vive, quizá los dos. Entonces, esta lección la vamos a tomar muy propia para el hecho de nosotros ponerla en práctica en principio para con nuestros padres. Pero también en su momento vamos a ver qué es nuestra misión y responsabilidad también enseñarle a nuestros hijos que tengan respeto hacia nosotros. Entonces, tanto nosotros ponerla en práctica y como enseñarle a nuestros hijos que la practiquen para con nosotros. ¿Y esto cómo se va a dar de los hijos hacia nosotros?
diciéndoselos, pero también siendo ejemplo al nosotros hacerlo con nuestros progenitores, con nuestros padres. ¿Ok? Bueno, vamos a tener una lectura bíblica que es la de Efesios capítulo número 6, versículo 1 al 7. Le voy a pedir, voy a ver, por ejemplo, le voy a pedir a mi hermana Isabel, a ver, a mi hermana Isabel, si nos puede auxiliar, por favor, en la lectura de esta lectura bíblica. Sí, hermano. Adelante. Muy bien. Y conviértete en uno de los nominados a increíbles beneficios. Ajá. Hermano, discúlpeme, es que casi no puedo ver bien la letra. De su Biblia, hermana, ahí en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 7. Sí, ahorita yo estoy proyectando lo que es el título de la lección, el objetivo. Entonces, en Ah, su sí. Biblia, le pido que lea la lectura bíblica, por favor. Y mientras nuestra hermana Isabel lo encuentra, como les dije en un principio, el preguntar si todas pueden abrir su micrófono es para hacer esto un poquito más dinámico y puedan participar todas. Adelante, hermana Isabel. Sí, hermano. No encuentro mis lentes. Ahí va. Sí, Efesios, ¿qué me dijo? Perdón. sí, capítulo 6, Ajá. versículo 1 al 7. Ay, no alcanzo a mirar. A ver, si no, hermana Isabel, le vamos a Ah, auxiliar. sí, hermano, es que no alcanzo a mirar las Muy letras de la bien. Biblia. Ok, mi hermana Judith Caballero, esposa de nuestro mi hermano Roberto, ¿nos apoyas, hermana, por favor? Amén, hermano. Gracias. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Judith. Ok, específicamente los versículos del 1 al 3 es donde nos vamos a evocar, ¿verdad? A lo que nos lleva a esta lección, al hecho de respetar a nuestros padres. Y lo establece como algo que tiene una proyección en el hecho que vamos a tener largos días sobre la tierra. Fíjense, este es uno de los mandamientos en los cuales, a diferencia de los otros 9, encontramos el hecho, ¿verdad? De que al aplicar esta práctica para quienes nos dieron la vida, hay algo fuerte o algo importante, algo trascendental, y que es tener larga vida sobre la tierra. Ese es un punto muy importante que debemos de considerar. El valor que tiene el hecho entonces de tener en nuestro conocimiento que sí es muy importante el respetar, honrar, aquí hay un término que dice honrar a nuestros padres. Voy a poner a continuación este término, fíjense, que es progenitor. Em, Analizando la elección, pude pensar y decir, ¿por qué no se puso, en vez de decir el respeto a los progenitores, por qué no se puso respeto a los padres, ¿no? Y ha habido algunas otras lecciones no, de la misma femenil, de la general, en el que se habla del respeto a los padres. Pero fíjense, tiene un propósito el que se diga progenitores. Y es por eso que me tomé el tiempo para transmitirles esto aquí en esta diapositiva. ¿Qué se entiende como progenitor? Dice aquí la definición.
La palabra progenitor viene del latín y es un prefijado sobre genitor, genitoris, padre o madre. La palabra contiene el prefijo pro, hacia adelante, y el sufijo tor, agente, junto a la raíz gen, engendrar, dar a luz. Entonces, ¿esto cómo lo traducimos o cómo lo ponemos en palabras más sencillas? Así que progenitor es el que hace crecer a la especie engendrando hijos. Eso quiere decir progenitor, fíjense. Entonces, el hecho, ¿verdad? Está en el que, como vemos en el libro de Génesis, capítulo número 1, capítulo número 2, que nos da aquí el libro en la lección, ¿verdad? Génesis 1:28, que dice que Dios le da la instrucción a Adán y Eva de que se reprodujeran y hincharan la tierra. Entonces, aquí lo vemos en el término progenitor. Es aquel que va a hacer, ¿verdad?, que la sociedad o la gente se multiplique. Y entonces el término padre, lo entendemos, pero también progenitores, yo lo veo de esta manera, es más profundo porque establece que es aquel que cumple el mandato de reproducirse. Ese es el progenitor. Y es lo que encontramos entonces en esta lección. Salmo 127:3. Le voy a pedir a mi hermana Audulia que por favor lo lea. El Génesis 1:28, creo que lo conocemos, ¿verdad? Dios le dice a Adán y Eva, henchid y multiplicarse, han de multiplicar la tierra. Vamos a ver lo que dice el Salmo 127:3. Mi hermano Obdulia. Amén, hermano. Gracias. Salmos 127:3 dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Amén. Aquí donde podemos aplicar el término progenitor, cuando dice fruto del vientre, viendo el término o la definición que estamos viendo aquí en la diapositiva. Vemos allí Génesis 9, 1 y 7. Génesis 1, 9 y 7, mi hermana Isabel, por favor. ¿1, 9 y 7? Es solamente 1, es correcto, y 7. Por favor, hermano. 1 y 7. Dice 1 y 7, ¿verdad, hermano? Sí, hermana. No, dice, e hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. ¿Esa es, hermano? A ver, repito, es Génesis 9, Sí. versículo 1 y versículo Ajá. 7. 1 y 7. Sí, Ujú. perdón. Amén, dice así. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y díjoles, fructificad y multiplicad y echid la tierra. Y el 9, El 7, hermano. que te dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Amén. Amén. Hermana Isabel, aquí estas palabras, ¿a quién se le dicen? Se le dice a Adán y a Eva. Ok. No, fíjese que aquí no. Aquí en el ¿No? capítulo número 9, es por eso que puse esta cita. Aquí se lo está diciendo a Noé cuando sale del arca. Recordemos que ahí se acaba toda la creación de humanos con el diluvio, Ajá. sale Noé, y entonces a él se le da nuevamente esta autorización por parte de Dios, a él y a su familia, ¿verdad? Entonces de fructificar, Ajá. multiplicar y henchir la tierra. Estas pocas veces, estos datos a veces no lo tenemos muy presentes y lo quise traer a materia que estamos estudiando en este momento, para que veamos entonces este término progenitor.
Entonces, a Noé y a sus hijos iban a tener esa responsabilidad de henchir y multiplicar la tierra nuevamente, como en su momento se le dijo a Adán y Eva. A ellos se les puede entonces aplicar el término progenitores, por supuesto, ¿sí? Entonces, el primer punto que estamos analizando, gracias hermana Isabel, gracias, Dios le bendiga. El primer Sí. punto que estamos viendo, el entender el término progenitor, se le aplica a aquel que hace crecer o henchir a la especie humana, ¿verdad? En este caso, a los teniendo hijos. No sé, aquí todas son progenitoras, hermanas. Sí. No se saben a usar ahí los diferentes iconos que tenemos en Zoom, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿todas serán progenitoras? ¿Ya todos tienen hijos? Sí. Mi hermana de Daisy dice que sí, ¿verdad? Y Sí. creo que sí, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Digo, porque adentro de la sociedad femenil hay hermanas que por alguna razón pues no se han casado, ¿verdad? Llegan a una determinada edad y están con nosotros. Vemos en el chat, alguien me escribió aquí en el chat. Dice, sí, mi hermana Emilia, perfecto. Muy bien, entonces, espero que con esto quede más determinado o más claro el hecho del por qué se está utilizando el término progenitor en esta lección, y esto es para ampliar nuestra gama cultural, nuestro acervo, ¿verdad?, de cultura en nuestro lenguaje que manejamos también en la escritura, porque finalmente este término no lo encontramos en la Biblia, ¿sí? Quizá habrá alguna versión, la cual no la he encontrado, porque a veces somos muy bíblicos, ¿no? Aquí en este sentido, no hay un término progenitor, sino el término que encontramos es padres, padre o madre, o así sucesivamente, ¿no? Esos términos únicamente. Bueno, espero que vayamos bien en esto que estamos viendo. Tenemos el texto de memoria, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Este versículo lo hablaremos un poquito más adelante, ¿ok? Vamos al tema bíblico. Vamos a ver, espero que no me brinque a nadie. A ver, mi hermana Esther, si nos hace el favor, mi hermana Esther Sánchez, de leernos el primer párrafo, por favor. Per- Perdón, hermano, estoy yo un poquito ocupada. No se preocupe, hermana Esther, gracias. Hermana Yolanda, Sí, hermano, dice, primer párrafo nos puede leer. Gracias, hermano. sí, los progenitores, tanto el padre como la madre, son los instrumentos que Dios utilizó para darnos vida. Génesis 1:28, Salmo 127:3. Ellos no solo nos dieron el ser, sino que también en cierto momento de nuestras vidas nos han guiado en el camino que es de esta existencia terrenal, impartiendo enseñanzas que nos han permitido crecer y madurar. Proverbios 1, del 8 al 9. Ujú. Por esta razón es fundamental que les valoremos y reconozcamos su importancia en nuestras vidas, independientemente de las circunstancias. Efesios 6:2-3. ¿Me Amén. hace favor de leer el siguiente párrafo, hermana, para avanzar? Dice, en muchas ocasiones es posible que como hijos hayamos caído en la tentación de juzgar, a catalogar a nuestros progenitores. Sin embargo, al alcanzar una mayor madurez espiritual, comprendemos que nuestro papel no es el juzgar, sino el de agradecer. Mateo 7:1-2. A través de nuestros padres, Dios nos dio la vida, Éxodo 20:12. Y ese es un regalo invaluable que merece nuestro respeto y honra, sin importar las imperfecciones humanas que puedan haber mostrado. Levítico 19:3. Amén. Muchas gracias, hermana. Gracias. Mi hermana Yolanda, Dios le bendiga.
Muy bien. Tenemos esta situación que nos mencionan los dos párrafos y que son en los aspectos del por qué tendríamos que respetar a nuestros padres. Subraya el hecho, ¿verdad? Que ellos son, el primer párrafo, ellos son un instrumento que Dios utilizó para darnos la vida. Ese es un punto muy interesante que a veces pudiésemos olvidar. El segundo, ¿verdad? Ya que ellos se encargan, ya al tenernos en sus brazos, ellos se encargan de cuidarnos, protegernos, alimentarnos, vestirnos, etcétera, ¿verdad? Es una situación de mucha atención que se tiene para nosotros. Ahí es donde por las cosas por las cuales debemos tener respeto a nuestros progenitores. También tenemos, queridas hermanas, y mis hermanos que también estén, ¿verdad? El hecho de que a veces, ¿verdad? Cuando vamos avanzando la edad, se nos olvida lo antes mencionado, el por qué tendríamos que tener el respeto. Aquí tengo una definición, ustedes ven en su pantalla, dos aspectos que se mencionan. En el mandamiento, eh, en el quinto mandamiento, ¿verdad? Se menciona de honrar a los padres. ¿Qué se entiende por honra? Dice, honra es el principal término hebreo que significa, perdón, el principal término hebreo que significa honra es kabod, cuyo significado literal es peso. En griego, el nombre time transmite la idea de honra, estima, valor, respeto. Entonces, eso entenderíamos, hermanos, como honra, ¿verdad? Esa entendimiento, ¿verdad? Que debemos considerar que es de peso. A alguien que se le debe dar honra es porque tiene un cierto peso, ¿verdad? Moral, espiritual, ¿por qué no decirlo? Es alguien a quien se le debe estima, es alguien de alto valor, que es de respeto. Esto nos lleva al hecho de saber entonces qué es respeto. Respeto es, dice, actitud con que se trata a la persona que se juzga digna de estima, reconocimiento y consideración hacia algo o especialmente por alguien en razón de cualidades, mérito, oficio, dignidad o autoridad. Entonces, eh, los dos términos podemos decir que son sinónimos, ¿verdad? Y que van de la mano con el propósito que nos quiere dar a entender nuestro Dios, nos quiere dar a través de la palabra, de su palabra y la lección. A nuestros padres debemos entonces de brindarles, ¿verdad? Todo lo necesario de acuerdo al valor, todo lo necesario en el hecho físico, ¿verdad? Moral, en la cuestión en que ellos se sientan, ¿verdad? Dignos en el papel que juegan o que tienen como padres, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos que rendirles ese reconocimiento a nuestros padres. Es lo que nos mencionan estos dos párrafos. Aquí hay en la parte baja de esta diapositiva, fíjense, dice, este respeto a los progenitores, padres, se basa en que los padres son instrumentos de Dios para nuestra existencia y formación. Además de los versículos que encontramos en la lección, sí quisiera que leyéramos los que aquí se encuentran. El de Proverbios 23, 22, 25, que viene a la lección, pero también leamos 22, 6 y Salmo 139, 13. Quisiera pedirle a alguien que nos ayude, quien guste, con esas citas. Primero, Proverbios 23, 22 al 25. A ver, mi hermana Marina, le voy a pedir que lea esa cita de Proverbios 23, 22 al 25. Le voy a pedir a mi hermana Denise que lea ella Proverbios 22, 6. Y le voy a pedir a mi hermana Marta que lea Salmo 139, 3. Adelante, mis hermanas, por favor.
Pasa vos, hermano. Pasa Yo no vos, hermana. entiendo las letras. Ok, le repito la cita, es Proverbios 23, del versículo Hermano, 22 al 25. yo no miro, hermanito. Ah, no se preocupe, hermana, está muy bien, gracias. A ver, ¿quién me ayuda? ¿A quién le dije? A mi hermana Denise. A ver si ya tiene la cita que les pedía. Ah, mi hermana Marta, ok, hermana Marta, aquí ya tomo consideraciones. Espero a mi hermana Denise. Bueno, voy buscando mientras Proverbios 23. Hermano, quiso decir Daisy, ¿verdad? Ah, perdón, hermana, sí es cierto, es Daisy. Discúlpeme, con Dígame. razón no me consta. Adelante, hermana, por favor. Proverbios 23, 22 al 25. Adelante, adelante. Dice así, Ujú. este, Creo que apagó su micrófono, hermana. Daisy, sí, ahí está. El adelante. 23, 22, 25 dice así, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendró sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te engendró. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué resalta este versículo? Dice que debemos oír la voz de nuestros padres, ¿verdad? Quienes nos engendraron. Dice, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Al hacer esto, al llevar a cabo la atención a las enseñanzas de nuestros padres, se cumple la honra y el respeto a ellos. Ellos son los que nos dan esa educación, ¿verdad? Que nos lleva a ser lo que somos, ¿verdad? Al inicio de esa etapa de niñez, adolescencia, juventud, ellos son nuestro referente. Y por supuesto, entonces, aquí dice la escritura que debemos poner atención a ello. Dice el versículo 24, mucho se alegrará el Padre del justo y el que engendró sabio se gozará con él. Regularmente, siempre nuestros progenitores, nuestros padres, así como lo hacemos nosotros, damos una enseñanza a nuestros hijos para que sean personas de bien y al cumplirse esto, también se cumple el versículo, ¿verdad? Nuestros padres se alegran, ¿verdad? De que nosotros seamos gente justa y también sabia. Eso es lo que regularmente quieren nuestros padres. Salmo 139, 13. Proverbios 22, 6 lo conocemos. Instruye al niño en su carrera para que aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella, eso lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y cumple el propósito. El hecho de que el padre cumple esa función de enseñarnos, de educarnos y nosotros hacer caso a esas enseñanzas para tener, ¿verdad? Una conducta adecuada ante la sociedad, seamos alguien de provecho a la misma sociedad, además de a nuestro Dios. Salmo 139, 13. Ese lo voy a leer yo, fíjense, dice de la siguiente manera. Salmo 139, 13. Dice, porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Amén. ¿Desde cuándo nos conoce de nuestro Dios? Desde antes de que nazcamos, dice aquí el versículo, ¿verdad? Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conoce y nos da la oportunidad y es por voluntad de Él que podemos obtener la vida y que podemos ser participantes de esto que es un don, un don maravilloso que nadie la puede dar, nadie en ningún lado, ni en la tierra, ni en el espacio. El don de la vida solamente es algo que da el Todopoderoso.
Bien, leímos el primero y segundo párrafo. Vamos al tercer párrafo, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Por favor, les pido me ayudan. El que dice la reina Esther. Sí, hermano, ya me desocupé. Yo lo leo, Adelante, hermano. hermana Esther, por favor, gracias. Lea ese párrafo, por favor. Sí, hermano. La reina Esther es un ejemplo hermoso y cómo podemos honrar a nuestros padres y familia, incluso en las circunstancias del gran privilegio elevado a la posición de la reina, vasto imperio persa. Nunca, nunca olviden sus raíces y ni a su tío Mardoqueo, quien él crió como una hija tras la muerte de sus padres, a pesar del lujo, poder que le rodeaba y en su corazón permaneció fiel a su familia y en su fe. Esther 1:10 nos muestra cómo todo momento seguir el consejo de Mardoqueo, demostrando el profundo respeto y lealtad. Su vida nos enseña que el verdadero honor se nos mide por nuestra posición, sino por la fidelidad con la que recordamos y, y cuidemos y quienes nos forman enseñanzas. Esther 1:2, 10, 4, 14, 16. Amén. Gracias, hermana Esther. Aquí tenemos, pues miren, mi hermana Esther hace mención de lo que encontramos en esta mujer tan importante en el pueblo de Israel. Al párrafo que leyó nuestra hermana, ¿verdad? Nuestra hermana Esther, menciono lo siguiente en esta diapositiva, fíjense. La reina Esther nos muestra cómo es posible honrar a los padres aún en situaciones de en situaciones de gran privilegio o adversidad. Y es que Esther vive las dos cosas, ¿no? Está al lado del rey, pero a la vez está en una situación en la que ella misma podía morir en su origen, ¿verdad? De ser también del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces, está en las dos circunstancias, ¿no? En la que nosotros mismos nos podemos encontrar. Podemos estar en una vida de dicha, de mucha bendición, pero que va a haber el momento en el cual también podamos vivir situaciones en las cuales nuestros principios, nuestros valores se encuentren en riesgo y quizá por mantener esos privilegios o nuestra condición económica, social, política, de como sea, o lo que podamos nosotros vivir, podamos hacer un lado, dejar un lado todo lo que tiene que ver con el conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra de nuestro Dios. Quisiera preguntar, hermanos, la iglesia de Dios, quisiera preguntar, hermanas, la iglesia de Dios data más o menos de los años 20 en México. Pero ya para la edad que tenemos, yo creo que muchos ya conocimos la iglesia siendo niños. Es decir, no sé, por eso pregunto, ¿cuántas de ustedes, mis hermanas, llegaron siendo niñas a la iglesia? Y ya también siendo sus padres de la iglesia. Sus padres ya eran de la iglesia cuando ustedes ya tenían uso de razón, hermanas. Pregunto a quien me quiera contestar. No, Ok, ok. ¿Ese contestó quién, mi hermana? Yolanda, Mi hermana Yolanda. Por ejemplo, ¿usted a qué edad llegó a la iglesia, hermana Yolanda? a los 25 aproximadamente años. Gracias, gracias por la confianza. ¿Y sus padres ya eran de la iglesia? No, Ah, miren, aquí vino un detalle en eso. Gracias, mi hermana. Fíjense. Aquí vino una situación en la cual quizá nuestra formación que recibimos de nuestros padres pues no fue de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces se abre un paréntesis en el hecho de cómo vamos a considerar entonces esta lección. El hecho de que no sean de la iglesia nuestros padres nos lleva a que no les tengamos honra o respeto. No, o sea, finalmente
de manera universal, esto aplica no solamente para la iglesia, podemos dejar esta instrucción del quinto mandamiento para toda la sociedad, en el hecho de que nuestros padres sean como sean, lo decía el segundo párrafo, no los debemos de juzgar. Claro, habrá cosas en las cuales la instrucción, lo que ellos nos manden no sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí ya tendríamos que, ¿verdad? Poner ante todas las cosas lo que Dios nos manda hacer antes de lo que nos pidan nuestros padres, porque ante todas las cosas va a estar la voluntad de nuestro Dios. Entonces, gracias a mi hermana que participó, porque finalmente vamos a encontrar este aspecto, seguramente el sábado que se dé la lección, el hecho de que nuestras hermanas van a decir, bueno, mis padres no son de la iglesia. Digo, aquí se tiene que decir mucho al respecto. Pueden decir las hermanas, mis padres no fueron ni son, y quizá su conducta pues no va muy de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Eso no es razón para que nosotros no les tengamos esa honra y ese respeto que establece el mandamiento. Y recalco, en donde sí las peticiones de ellos nos lleven a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, pues ahí sí tendremos que considerar el hecho de cómo vamos a manejar el respeto, porque tampoco les vamos a faltar al respeto, no vamos a ser groseros con ellos, sino con la sabiduría que Dios nos otorga, debemos, ¿verdad? Conducirnos con ellos, como lo hizo la reina Esther en su momento con el rey. Ella no fue grosera con el rey, incluso fue lo más decente, lo más diplomática para hacerle la petición al rey y él lo entendió, aunque no tenía el conocimiento de Dios, pero sin embargo, ella tuvo esa inteligencia y esa sabiduría que recibió de sus padres para hacer la petición correspondiente. ¿Ok? Bueno, entonces, pero también les comentaba, habrá quienes ya nacieron en la iglesia o llegaron a una temprana edad a la iglesia y junto con sus padres, y ahí ya recibimos ese conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, y entonces con mayor razón debemos de hacer caso a nuestros padres. Y ya crecimos, como dice aquí este fragmento de lo que estoy mostrando aquí. En Esther vemos que el honor hacia los padres no depende de la situación o el estatus, sino de la lealtad y el respeto hacia quienes nos formaron. Nuestros padres entonces nos van dando algo que se llaman valores que ahorita vamos a ver. Siguiente párrafo. ¿Quién me ayuda? Dice, aunque los padres de Esther ya no estaban y toda esa parte, ¿quién me ayuda? Yo, hermano. Sí, Aunque los hermana. padres de Esther ya no estaban, ella continuó su legado en la verdad de Dios, criada por Mardoqueo con los principios del Dios de Israel. Esther nos recuerda que, aunque nuestros progenitores ya no estén físicamente, su influencia perdura en nuestras vidas a través de las enseñanzas que nos dejaron. Al vivir de acuerdo con esos principios, honramos su memoria y mantenemos vivo su legado, reflejando su bondad y amor. Proverbios 22:6 y segunda carta de Timoteo 1:5. Muy bien, gracias, hermana Emilia. Fíjense, esto es muy real y sobre todo en ustedes como mujeres creo que más se nota esa parte sentimental y emocional. El lazo con nuestros padres es muy fuerte y yo recuerdo mucho, hermanas, fíjense, mucho. Yo tengo una hermana que le llevo aproximadamente unos 8 años, pero yo, pues bueno, para llevarle 8 años, yo cuando tenía, no sé, 15, ¿verdad? Ella andaba en los 7 años. Y yo recuerdo mucho cómo imitaba a mi mamá en cómo vestía. Por ejemplo, mi mamá, ella es del estado de Oaxaca y ella vestía de rebozo. Y me llamó mucho la atención y lo tengo muy en la mente, en esa etapa de mi hermana, cómo impactaba mucho, influía mucho mi mamá en ella. Y no le importaba, ¿no? Yo recuerdo, le recuerdo muy bien cómo agarró su rebozo y se lo puso.
Y así salía a la calle, ¿no? Ya hasta que pues ya conoció más, fue creciendo ella y ya vio como que no era muy adecuada la situación en el sentido de cómo se sentía, ¿no? Pero lo saco a colación por el hecho de que sí hay un gran apego a nuestros padres y tomamos mucho ejemplo de ellos, de cómo son y los recordamos, ¿sí? Y muchas de nuestras costumbres, hábitos, cómo guisan, hermanas, ¿no? Cómo hacen el aseo, todo es un reflejo principalmente de nuestras madres y lo acuñamos. ¿Qué pasa cuando a alguien le evangelizamos? Nos dicen, no, yo voy a mantenerme en lo que mis padres me enseñaron. Fíjense cómo está ese apego. Y es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, a lo que dice aquí el párrafo, Esther, en las condiciones en que se encontraba, debido a los valores que recibió desde pequeña, se mantuvo en esas convicciones. Y nosotros nos pasa lo mismo. Nos mantenemos en ciertas convicciones en las cuales, ¿verdad? Nos dan una personalidad, una forma de ser. Eso se llaman valores, porque finalmente vamos creciendo, nuestros padres nos van diciendo qué es más importante, ¿no? ¿Qué es más importante, la salud o trabajar? No, pues primero la salud para poder trabajar, aunque a veces nos descuidamos y preferimos ir enfermos al trabajo, pues porque no hay de otra, ¿no? Ya son aspectos que tienen que ver en el entorno que vivimos. Entonces, desde pequeños vamos aprendiendo a formar valores, vamos a darle cierto peso, como la veíamos la definición de honra, ¿verdad? Hay cierto peso a ciertas cosas que vamos teniendo en la vida. Entonces, en el caso, ¿verdad? De Esther, así pasó. Los valores que ella tenía la llevaban a impulsarse, a luchar por su pueblo y ella mantenerse en esos valores. ¿Qué pasa a nosotros ahora en este tiempo? A nuestros padres a nosotros tenemos un concepto de nuestros padres y debemos rectificar el hecho de que ellos deben ser de reverencia para nosotros, de honra y respeto al máximo, si es que no lo hacemos. Y si lo hacemos, qué bueno. Y enseñarle a nuestros hijos de esa manera, ¿verdad? A través del ejemplo, que dentro de sus valores va a ser el respetarnos a nosotros, respetar a sus abuelos y respetar a todas las personas adultas. Dice aquí, en lo que les estoy presentando, los valores universales. Cada valor juega un rol distinto en la vida del individuo, pero juntos contribuyen a la formación integral de la personalidad y el carácter de una persona, así como a la cohesión de la sociedad. ¿Qué pasa en la ausencia de ellos? O sea, de los valores. ¿Qué sucede? Pues miren, si vamos viendo esta parte, qué lástima, creo que varios están en el celular, pero les voy a compartir estas diapositivas. Fíjense, la importancia de los valores dice que contribuyen a la formación integral de la personalidad. Es lo que somos, hermanos. ¿Sí? Los valores es lo que somos. Y yo creo que tirar basura en la calle no es falta de respeto, no tiro. Son mis valores. Habrá quien los tire y yo lo veo mal. ¿Por qué? Porque mis valores dicen no tires basura. Hay quien tira el agua. Decimos, no, eso también es algo malo. ¿Por qué? Porque sabemos, tenemos una conciencia de que eso es algo no renovable y que debemos de cuidarlo. Y así, ¿no? Vamos teniendo el respeto, lo que aquí ya encontramos en los dibujos ayudar a la comunidad, devolver favores, ser valientes, respetar a los mayores, ser justos, respetar el bien ajeno, ¿verdad? Ayudar a la familia. Eso constituye los valores. El respeto a los mayores, que va el punto 5, que aquí pongo como ejemplo. Hay muchos valores universales. El punto número 5, respetar a los mayores, que tiene que ver con lo que estamos estudiando. ¿Cuántas personas o en algún momento sucede que eh, no respetamos a la gente adulta? Bueno, si no respetamos a nuestros padres, imagínense qué pueden esperar los demás. Les voy a pedir que me ayuden a leer Isaías 45:10 y Hebreos 12, del 9 al 11. Por ejemplo, Isaías 45:10. Quien lo tenga, adelante, hermano, por favor. Y estas palabras a todos
nos van a hacer familiares. Isaías 45:10, porque en algún momento las pensamos o hasta las dijimos. Adelante, hermana Amén. Yolanda, creo que le adelante. Hay de aquel que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste luz? Amén. Amén. Esto en algún momento lo pensamos o hasta lo dijimos. Y ahí faltamos a la honra y el respeto a nuestros padres. En pocas palabras, cuando dijimos, yo no te pedí que me dieras la vida, cuando estamos en esa situación de inmadurez. Y esta la palabra de Dios no se equivoca. Y es entonces, lo traje, ¿verdad? Este versículo en su momento cuando lo leí, pues me identifiqué, hermanos, ¿verdad? Isaías 45:10, ¿verdad? Hay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? ¿Por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me pariste? Y esto habla entonces de una falta de respeto, de unos valores distorsionados, ¿no? Que el versículo, el mandamiento, establece que la honra a los padres es de el principal y que nos lleva a tener larga vida sobre la tierra. Hebreos 12:9. ¿Quién lo tiene, por favor? Amén. Gracias. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Amén. Amén. Gracias, hermana. Fíjense qué hermosos textos de la mano del otro, ¿no? En el hecho de que uno juzga al padre, y lo decía alguno de los párrafos, creo que el segundo, que a veces nos tomamos atribución de juzgar a los padres y olvidamos de que ellos son el medio que Dios utiliza para darnos la vida, es un don de Dios, y ellos se encargan de cuidarnos y de procurarnos. Aquí el versículo de ahora de veros dice, aún en la carne tuvimos padres que nos corregían y aún así los queríamos, ¿no? Esta es la versión corta que yo le estoy diciendo a los versículos que leyó nuestra hermana de Hebreos. Y aún así los queríamos y los respetábamos. Y así sucedía, hermanos. Generaciones anteriores, ustedes platiquen y sabemos en la gran mayoría de los casos, ustedes platiquen con sus padres o con sus abuelos, según sea el caso, y no era una relación así de mucho amor y de cariño. La gran mayoría, hay excepciones, ¿verdad? En que sí había ese acercamiento y consideración por parte de los mayores. Pero la gran mayoría de la corrección era dura, ¿no? Con vara de hierro, con dureza, con regaño, y se cumplía el versículo. Y aún así dice, los reverenciábamos, los teníamos en consideración, los cuidábamos y así pasaba. Una sociedad en la cual hay una irreverencia, una falta de respeto. Hay muchísimos versículos, por obvio de tiempo ya no los puse, porque estamos viendo la parte positiva. Pero, eh, ¿cuánta gente en la actualidad, por la pérdida de los valores, golpea hasta sus mismos progenitores? Hay esa gravedad de situaciones, los echa de su casa, no hay una consideración de ellos ya cuando son ancianos, ¿verdad? En ver y procurarlos cuando están enfermos. Ahí hablamos de una sociedad enferma en el que habrá un caos social que hoy lo vivimos, de inseguridad, de robo, de drogadicción, de todo, hermanos. ¿Por qué? Porque el principal valor que se debe de cimentar y de desarrollar en nosotros, en todos, es el respeto a los padres, a nuestros padres. Y eso se ha perdido muchísimo. Voy a ir terminando, hermanos. Fíjense. Entonces, ¿de dónde vienen los valores?
Aquí pongo una escala de dónde viene esencialmente lo que somos. Primero, ¿quién nos enseña la diferenciación entre el bien, el mal, entre las distintas cosas buenas de grande valor e importancia? Primero es en la familia, ¿sí? Ahí nuestros padres son los que se encargan en definirnos muchas cosas. Luego en la escuela, luego la misma sociedad y también la religión. En nuestro caso, hermanos, podemos decir que primero sería la religión. Nuestra religión, ¿qué quiere decir? Religar, relacionarse con Dios, eso quiere decir religión. Entonces, nuestra religión, nuestra fe, nos lleva entonces a tener muy presente el quinto mandamiento de honrar al Padre y a la Madre, ¿verdad? Y con ello, dice, tendremos mucha bendición y vida eterna. Entonces, pudiésemos poner nosotros o considerar que nuestra principal base de nuestra creencia y que nos lleva a tener el concepto en el más alto valor a nuestros padres es precisamente por el mandamiento de nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de valores existen en la sociedad, hermano? Hoy día se han ido olvidando, se han ido eh, degradando, se han ido disolviendo, como le quieramos llamar, porque finalmente, por algo hoy estamos, y qué bueno que estamos viendo esta lección, es muy importante entonces que rescatemos esta importante enseñanza que es el respeto a nuestros padres, porque la sociedad se encuentra en una situación en la que pues podemos decir, pues se le falta el respeto a la autoridad en cualquier nivel, se le falta el respeto al anciano, ¿sí? Y empezando de que no hay atenciones para ellos, ¿verdad? Entonces, acá en las grandes ciudades vemos de que los últimos en alcanzar lugar, y si es que alcanzan, son los ancianos, porque son los que no tienen fuerza para correr y empujarse y alcanzar un asiento en el transporte público. ¿Por qué? Porque finalmente ya esa situación de atención hacia ellos, pues ya no se da. ¿Quiénes son los responsables de esta falta, verdad, de atenciones hacia la gente mayor y hacia nuestros padres? ¿Quiénes creen, hermano? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que hemos dejado que otras cosas nos distraigan y no tengamos cuidado en aplicar estos valores en nuestros hijos. Vamos a ir terminando ahora sí, ya el tiempo es avanzado. Voy a leer los dos últimos párrafos. Si nuestros progenitores aún viven, tenemos la bendición y responsabilidad de ayudarlos, proveer para sus necesidades y orar por ellos y con ellos. Este es un acto de amor que honra el mandamiento de Dios y muestra nuestra gratitud por todo lo que nos ha dado. Proverbios 23-22 nos exhorta a escuchar a nuestros padres, especialmente en su vejez, recordándonos la importancia de valorar su sabiduría y experiencia. Si ya no viven, debemos llevarnos sus enseñanzas en nuestro corazón y reflejarlas en nuestras acciones diarias. De esta manera, su legado continúa y nosotros somos un testimonio vivo de su influencia y amor. Fíjense, nosotros somos un testimonio de su influencia y amor. Es lo que ahorita decíamos. Siempre tratamos de imitar a nuestros padres porque hay una estima, hay una consideración importante en nuestro corazón hacia ellos, vivan o no. Tengamos en cuenta que el ejemplo que damos a nuestros hijos es la herencia que les dejamos, lo hemos mencionado. Enseñarles a honrar a los padres y abuelos es crucial, pues refleja nuestra obediencia a Dios. Así como la reina Esther honró a Mardoqueo y el legado de sus padres, y siguiendo el ejemplo de Jesús al honrar a María y José, también nosotros debemos vivir de tal manera que nuestros progenitores sean honrados en cada uno de nuestros actos. Al hacerlo no solo cumplimos con el mandamiento de Dios, sino que también recibimos la bendición prometida. Muy bien,
Pues las citas, hermanas, por favor, allá lo digerirán ya en casa, se prepararán un poquito antes de dar la lección, un día antes, qué sé yo, de todas las citas que aquí se dan. Para mí es importante, entonces, yo les pudiera concluir de la siguiente manera. ¿Qué concluimos? Hoy aprendimos que debemos valorar y honrar a los progenitores, reconociendo que ellos fueron el medio para darnos la vida. Lo que decíamos, es un punto muy importante. Son guía y protectores y tenemos que mantener viva su influencia a través de nuestras acciones, como un acto de agradecimiento. Al hacerlo no solo cumplimos un mandato bíblico, sino que también cultivamos un legado de amor y respeto y que trasciende en generaciones. Amén, hermanos. Pues muy bien. Está la otra parte, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no son de la iglesia, cuando sus enseñanzas no son las adecuadas, ¿verdad? El hecho está en el que sí, tendremos que obedecer a Dios antes que a los hombres y todo aquello que no tiene que ver o que nos lleva a ser no obedientes a la voluntad de Dios, pues no lo hagamos. Pero no para ello tendremos que faltarles al respeto a nuestros padres. Tenemos sabiduría e inteligencia, pues como lo hizo Esther para quienes no conocían de Dios, como lo hizo la reina Esther para con el rey, para decirle, ¿verdad?, de la situación que estaban viviendo, y de igual manera nosotros, a nuestros padres, si son inconversos, no son de la iglesia, en el hecho de hacerles comprender lo que ahora nosotros pensamos o lo que ellos hacen o piensan hacer, que no es lo conveniente de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, pues para mí ha sido un placer. No sé, si tengan algún comentario, alguna duda, alguna aportación, adelante, mis hermanas. Hermana Emilia, yo quedo a sus órdenes, a lo que ustedes me indiquen.